Envíocha. Fálame. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hand, touching hands, reaching out. Tras bambalinas, 16. Touching me, touching you. A verdade é que estar hoxe aquí na miña vila, na Estrada, recibir este agasallo por parte do Club Deportivo Estradense, para min, primeiro, me supón un agradecimento sincero ao clube como tal, sobre todo ao seu presidente, a Toño Camba, por este homenaxe que non sei se é de todo merecido, pero si vos aseguro que me fai moi feliz ser valorado pois desta forma, con este cariño, pois aquí na miña terra. E segundo, porque está o partido de hoxe un Estradense Vilalonga, que son dos equipos no que eu puiden defender a súa camiseta, en ambos os dous os teño tamén moito cariño e están sempre no meu recordo, o sea que para min é un día especial. Runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Bueno, y coche perdido, Pero ya. Bueno, de hincha, molestias. Que non nos sorprendan, tío. ¿Sabes quién es también? Nas dúas áreas, fuerte. Joder, equipo maduro, Venga, tío, estamos na casa, joder, Equipo maduro. Vamos. Dale un premio, Carlos. ¡Vamos! ¿Qué pasa, Miguel? Venga, venga. ¡Cuba! ¡Uy, no! Venga, vamos a empezar bien, vamos. ¡Dale, Cuba! ¡1, 2, 3! ¡Estradense! Gracias, tengo derecho a dejar. Sí, quita grabando. Sí, sí. En contra en terceira división. Que para ti levar tantos partidos nunha categoría das máis complicadas que hai? Bueno, pues la verdad es que muy contento, muy agradecido a la afición por el aplauso, a la directiva por el detalle y a todo el club porque, bueno, compañeros, staff técnico hacen posible pues que cada día estemos disponibles para jugar y pues eso, como dices tú, 100 partidos ya. Y contento, la verdad, desde que salí de juveniles estoy aquí, estoy como en casa, somos una familia y creo que se nota en los resultados este año, que finalizamos con una primera vuelta después de ganar ahora el Villalonga pues de 33 puntos, que la verdad es
es un muy buen resultado y nada, a seguir ahora, a seguir luchando y a por más partidos. Personalmente, quero que te molles tras rematar esta primeira volta. Como vestiu o equipo? Que son as túas sensacións de cara aquí ao final de temporada? Pues yo veo un equipo con hambre, con ganas. Sí que es cierto que, bueno, al principio el objetivo a lo mejor no era estar tan arriba, era luchar un poco por primero salvar la categoría y después pues mirar para arriba, y la verdad, tal y como empezamos y como se está dando todo y con el hambre que tiene el equipo, no tengo dudas de que vamos a seguir ahí arriba y dando guerra y luchando por mucho más.